¿Están gozosos de estar en la casa del Señor? Amén, siempre, ¿verdad que sí? Aquí es donde podemos alabar el nombre del Señor, donde podemos escuchar palabra de vida en una forma especial porque es en el día santo del Señor, ¿verdad que sí? El tema de esta mañana se titula Jehová. Jehová, simple, ¿verdad que sí? Y se va a tratar de la Trinidad. Como ustedes saben, el pastor el sábado pasado, ¿verdad que sí? Comenzó un seminario de 5 sábados corridos donde él va a estar explicando detalladamente la doctrina de la deidad, de la Trinidad, que sí se encuentra en la palabra de Dios. Y el sábado pasado estuvimos aquí, nos gozamos grandemente, lo está haciendo, ¿verdad?, de una forma maravillosa, donde con la ayuda del Señor, toda persona que salga de ese seminario va a estar claro, ¿verdad que sí?, de que existe Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad que sí?, y que los tres son uno. Pues esta tarde, como les dije el sábado pasado, los invito, ¿verdad?, para que estén con nosotros nuevamente a las 5 de la tarde, ahí con nosotros, ¿verdad?, para apoyar a nuestro pastor y también para poder recibir bendición. En esta mañana yo voy a voy a intentar de poder dar por lo menos la mitad de lo que tengo aquí. Lo voy a partir en 2 partes, ¿verdad que sí?, para por lo menos tener la versión en español. Ya yo tenía el tema hecho, y entonces añadí algunas cositas más que pude ver y una cosa que aprendí el sábado pasado, para entonces así tenerlo, ¿verdad?, en el lenguaje en español también para nuestros hermanos que nos están viendo por el internet y también para aquí, para la iglesia. Vamos entonces a comenzar a estudiar este tema tan importante. ¿Piensan ustedes que es importante conocer que sí hay una Trinidad, ¿verdad que sí es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Muy importante, una de las doctrinas más importantes, ¿verdad?, especialmente en nuestros días, que estamos viendo tantas cosas, ¿verdad?, que se están metiendo, infiltrando en nuestra iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado de lo que estemos escuchando. No todo, ¿verdad?, todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos, no todo el que dice, pues, conocer o los que ponen en la palabra, ¿verdad?, siempre tienen la verdad, pero nosotros tenemos que, pues, ir a la Biblia para saber qué es la verdad, ¿verdad que sí? Vamos a comenzar entendiendo y comprendiendo de que, comprender de que no podemos comprender a Dios 100%. ¿Se acuerdan cuando di el tema de lo de la creación y ateísmo y todo eso? Estas son algunas de las citas que yo usé, porque es importante entender que cuando entramos en esta área o en este tema de la Trinidad, de la deidad, de Dios, ¿quién es Dios?, tenemos que entender que no hay forma de que el humano comprenda todo. ¿Entiendes? Todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es una cosa que la mente finita de nosotros no puede comprender plenamente. Pero tenemos unos versículos muy maravillosos en esta mañana que queremos leer para comenzar, que nos ayudan a comprender de que sí, lo que ha sido manifestado es suficiente para nosotros comprender a Dios suficientemente. ¿Okay? Vamos a Isaías 55. Yo creo que está allá arriba porque yo voy a estar dando bastantes citas. Yo creo que yo lo tengo en el PowerPoint para que entonces sea más rápido y más fácil. Vamos a ir a Isaías mientras lo pones allá, José. Gracias. Ok, Isaías 55, 8 y 9. ¿Lo tienen? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos, ¿y quién está hablando aquí? Es Dios, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Estamos viendo la diferencia entre nosotros que somos humanos y Dios, ¿verdad que sí? O sea, está bien claro, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios no piensa como el hombre piensa, y vuestros caminos, mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová.
Entonces estamos viendo que Dios es algo, y por eso que dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmos 145. Y yo creo que ya tenemos el PowerPoint, si no llegan a la cita, pues por lo menos lo pueden ver ahí para ir moviendo un poco rápido. Salmos 145, versículo 3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Inescrutable. Me gusta, en inglés dice unsearchable. O sea, que en otras palabras es... exacto, no puedes exacto, grasp, ¿cómo se diría? Grasp en español, ¿cómo se diría? Obtener la profundidad, la grandeza, lo alto, lo maravilloso, la majestuosidad de Dios es imposible abarcar. Exacto, muy bien, gracias. ¿Ok? Estamos entendiendo eso esta mañana. Ok, Romanos 11, capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33 nos dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, unsearchable otra vez, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estamos viendo la profundidad de la sabiduría del Señor, ¿verdad que sí? Esta mañana nos estamos intentando poder decir, ok, de aquí vamos a salir sabiendo todo lo que es Dios. Es imposible, pero sí lo suficiente. Y por eso me gusta mucho la cita que después de Job, vamos a una cita que nos ayuda a comprender y tener paz en nuestros corazones, que lo que sí ha sido manifestado es suficiente. Es Job, vamos a Job, antes de ir a esa otra cita en Romanos, Job 26, 14. 26, 14 nos dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces nosotros solamente hemos escuchado que un susurro de quién es Dios, la profundidad, el poder, el trueno, o sea, porque esto es una forma poética de hablar. No hemos podido llegar a ella y no vamos a llegar a ella, vamos a entender lo suficiente. ¿Ok? Romanos capítulo 1. Capítulo 1, versículos 19 y 20. Nos dice lo siguiente. 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, tremendo lo que dice, porque eso sí lo podemos comprender, ¿verdad que sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Que no tenemos excusa, podemos comprender lo que tenemos que comprender de Dios, ¿verdad que sí? Ok, ahora, algunos dicen no creer en la Trinidad porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Han escuchado eso? Esa doctrina no aparece porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Bueno, hay otras palabras que no aparecen en la Biblia, por ejemplo, la palabra milenio. ¿Ustedes sabían eso? La palabra milenio no aparece en la Biblia. Dice 1000 años, ¿verdad que sí? Pero la palabra milenio no aparece, pero aparece ¿qué? La doctrina del milenio. ¿Entienden? Ok, la palabra milenio no aparece en la Biblia, pero sí la doctrina del milenio, y eso aparece en Apocalipsis 20. Van a ver ahí que está hablando mucho de 1000 años, lo que va a suceder cuando estemos, ¿verdad?, con el Señor en el cielo por 1000 años, mientras Satanás está aquí, ¿verdad?, atado en la tierra. Pero esa doctrina sí aparece en la Biblia. Ustedes saben que la palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero la usamos, ¿verdad que sí, esa palabra? Y obviamente tenemos una Biblia, ¿verdad que sí? Que es un conjunto de diferentes, muchísimos libros en un libro. ¿Ok? Y la palabra encarnación, esta fue la que aprendí el sábado pasado cuando estuve aquí. Encarnación no aparece en la Biblia, pero sabemos que Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que Jesús, ¿verdad?, que Dios se hizo ¿qué? Carne, y el verbo se hizo carne. Y esa cita la vamos a ver un poquito más después, ¿verdad que sí? Entonces, la palabra Trinidad simplemente significa tres entidades, tres personas, ¿verdad? O tres cosas. En la doctrina de la Trinidad, que se está hablando de Dios, son tres personas, ¿verdad que sí? Tres personas. Ahora, la doctrina de la Trinidad es un Dios en tres personas
Y vamos entonces a ver si esas 3 personas aparecen en la Biblia. Jesús dijo en Mateo 28, 19, yo creo que lo tenemos allá arriba, como le dije, vamos a tratar de movernos rapidito. Mateo 28, 19, y esta la hemos leído varias veces para hablar acerca de la comisión que el Señor nos ha dado. Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos, ¿verdad que sí? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ahí va 1, del Hijo, ahí van 2, y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una cita bastante clara. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí vemos 3 personas de la deidad, ¿verdad que sí? Ahora, ¿estaría bien o correcto decir que hay un Dios y decir que uno no siempre significa uno? Un poco confusa esa pregunta, ¿verdad que sí? Porque ahí es donde nos podemos enredar y algunos de nuestros hermanos se enredan. Se podría decir, estaría bien correcto decir que hay un Dios y decir que uno no siempre significa uno. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 nos dice, entonces dijo, ¿quién? Dios. Nosotros conocemos esta cita, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos. Entonces, estamos viendo uno y después vemos una pluralidad, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces dijo Dios, parece singular, pero ¿cuál es el nombre o cuál es la palabra en hebreo para Dios? ¿Ustedes saben cuál es? Que aparece aquí. Elohim. Y Elohim, él es la palabra Dios en singular. Él. Pero aquí no aparece él, aquí aparece Elohim, que en hebreo significa dioses. Es la pluralidad, es difícil esa palabra. Pluralidad, ahí ve que hay que hacerla así un poquito para que me salga. Ay, pluralidad de Dios, que sería dioses, Elohim. Están viendo que la misma palabra, el mismo nombre, Dios, aparece ahí plural. Entonces dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, ahora se entiende, porque es en plural esa palabra, Elohim. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Qué raro sería, ¿verdad? Que Dios, si es un ser, una persona, diría hagamos. ¿Verdad? Si yo dijera, ok, vamos, ¿cómo lo podría decir? Vamos a ir para la tienda. Ok, mami, vamos a ir para la tienda. Y ella me dice, ok, pero ¿quiénes son vamos? ¿Con quién tú vas? No, yo sola. Y digo, ¿eso tiene sentido? ¿Me están entendiendo la idea, el ejemplo que estoy diciendo? Aquí, yo no puedo decir vamos porque o estoy loca o no sé, ¿verdad? Algo me está pasando. Tú vas a decir, pero ya está loca, ¿cómo que vamos? Está viendo personas invisibles, tiene una amiga invisible por ahí. ¿Cómo que vamos? Si es ella sola que va para la tienda. ¿Están entendiendo? Entonces Dios, obviamente, tú sabes, Él sabe. Entonces aquí la palabra de Dios, ¿quién escribió la Biblia? Por lo menos los primeros 5 libros fue ¿quién? Moisés. Y Moisés dice que toda la escritura, dice la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios. Entonces aquí está claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, ¿verdad?, orar mucho y someternos a lo que dice la palabra y no tratar de hacerla a cambiar a nuestras ideas. ¿Están entendiendo? Ahí está la verdad. Ahí está diciendo que Elohim, que significa dioses, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, ¿verdad?, en el mar y todo eso que sigue ahí. Ahora, ¿cómo? Dios sabe conjugarlo. Muy bien, muy bien. Ahora, la palabra más usada en la Biblia para Dios, saben que no es el singular. Ese no es el más que se usa Elohim. ¿Viste qué tremendo? Entonces, cada vez que uno ve a Dios, casi siempre va a ser la pluralidad de Dios, no el singular. Qué tremendo, ¿verdad? Qué interesante, lo podemos ver en otras partes, no lo tengo aquí, pero por ejemplo, en lo de la Torre de Babel, vemos la pluralidad de Dios, ¿verdad que sí? Ahí se usa Elohim también. Y aquí en la creación fueron los 3 que estuvieron, ¿ok? Ahora, la palabra más usada en la Biblia para Dios es Elohim. Se usa más de 2,700 veces en la Biblia. ¡Wow! Es la palabra Dios en plural, como le dije, Elohim, el Dios singular, ¿ok? E-L. Dios es mostrado en la Biblia como un Dios plural porque son, ¿qué? 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mira qué tremenda esta cita, Primera de Juan, si le puedes dar ahí Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 7. Porque 3, ¿cuántos?
Tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre. ¿Quién más? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, ¿verdad? Se hizo carne, lo vemos en Juan capítulo 1. Tenemos tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. Todo eso hay que verlo. ¿Viste qué tremendo? Todo eso hay que verlo. En el cielo, el Padre, el Verbo que es Jesús y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿qué? Uno. La pregunta que yo le hice fue, ¿estaría bien o correcto decir que hay un Dios y decir que uno no siempre significa uno? ¿Cuál es el uno que está hablando aquí? ¿Qué significa ese uno ahí? Porque ahí estamos viendo tres que son uno. Son tres divinas personas, pero esas tres divinas personas forman un Dios. Son un Dios. Ahora, vamos a ver cómo podemos comprender eso. ¿Está bien? Porque la misma palabra lo está diciendo, ¿verdad que sí? Pero vamos a entender qué significa ese uno. Juan capítulo 17... versículo 20 al 21, nos dice, mas no ruego solamente por estos. Aquí, ¿quién está hablando? Jesús, ¿verdad? Aquí Jesús está orando por los 12 apóstoles. Este es este momento que estoy hablando ahora mismo, de Juan 17, 20 a 21. Y él está orando por los 12 apóstoles que sean uno. Escuchen esto, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Están viendo? Allá se está hablando en primera de Juan capítulo 5, versículo 7, que tres son uno. Y aquí, ¿cuántos son uno? En esa cita, ¿cuántos son uno? 12, ¿verdad? Todos. Esos 12 de los cuales Jesús está orando, está diciendo que esos 12 sean uno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden ser uno? Exacto, ¿cómo pueden ser uno? Ustedes saben que en esa misma cita, la que le sigue, nos explica de qué está hablando, en qué sentido son uno. ¿Cómo puede ser uno? Como tú, está Jesús hablando, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¡Wow! Poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Están entendiendo esa parte? Ahora Jesús le dice, como tú, ¿cómo van a ser uno? Como 12 de ustedes van a ser uno, así como yo y mi Padre somos uno. ¿Vieron? Que también ellos que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo van a ver ellos que Jesús los envió? Porque hay una unidad en propósito, como escuché por ahí. Ese es el uno que se está hablando. ¿Ok? Jesús está orando sobre los 12 apóstoles para que esos 12 apóstoles fueran uno en propósito. Por ejemplo, nosotros somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos 8. Si nosotros estamos hablando de un asunto y estamos de acuerdo y vamos entonces a llevar ese asunto, vamos a decir algo que queremos hacer y vamos a salir y vamos a trabajar juntos, guess what? Somos uno. ¿Verdad que sí? Aunque seamos 8. Ese es el sentido que se está hablando aquí. Por eso que a veces es difícil explicar cómo que son tres y son uno. Hay que entenderlo de la forma, cuál es el significado de esa palabra uno. Es un Dios, pero es uno porque están en armonía. Son un equipo de 3 personas. ¿Están entendiendo eso? Es un Dios, ¿ok? Vamos a seguir. Ahora vamos a entrar, ya entendimos eso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 3 que dan testimonio, ¿verdad? Bautízalos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos viendo que son 3 en la deidad, en la Trinidad. Ahora, ¿es Jesús Dios? ¿Cómo lo podemos encontrar en la palabra de Dios? ¿Verdad que sí? Eso es lo que vamos a estudiar un poco más en esta mañana también. Vamos a primero a averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Es Jesús Dios? Porque ustedes saben que hay denominaciones, ¿verdad?, que piensan que Jesús no es Dios, que fue un profeta, que fue un hombre especial, que sí existió, pero no es Dios, o es un mini Dios. ¿Han escuchado esa interpretación también? Que es un Dios, pero con letra D minúscula. No es Dios como Dios el Padre, Jehová. ¿Ok? Ahora, acuérdense del título del tema, ¿cómo se llama? Jehová, ¿verdad? Bien fácil. ¿Es Jesús Dios? Mateo 1:23. Vamos a Mateo 1:23, yo creo que voy a leer de ahí mismo, está bien. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. Y ahí mismo lo dice, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. O sea que aún el nombre de Jesús significa Dios con nosotros, ¿verdad que sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿qué le llama Dios el Padre al Hijo Jesús? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, uno de los versículos más poderosos para comprobar de que Jesús es Dios.
Hebreos, y vamos a volver a Hebreos 1, pero ahora mismo vamos a ir para explicar este punto. ¿Es Jesús Dios? Miren a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice, ¿están conmigo? Mas del Hijo dice, porque ¿quién está hablando entonces? Si está hablando del Hijo, el Padre, ¿verdad que sí? Mas del Hijo dice, tu trono, ¿quién? Oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces, ¿qué es lo que le está llamando el Padre al Hijo? Le dice Dios. El mismo Padre le está diciendo al Hijo Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Está claro. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y Tomás dudó que fuese Jesús. ¿Se acuerdan de ese momento, verdad que sí? Que dice la Escritura. Pero cuando se dio cuenta que sí era Jesús, se postró y ¿qué fue lo que dijo? Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El mismo Tomás le llamó a él, ¿qué? Dios. ¿Está claro, verdad que sí? Ahora, en Éxodo 20, capítulo 20, versículos 3 al 5, vemos algo bien claro en los 10 mandamientos. La Biblia nos dice que solo a Dios se le puede adorar, ¿verdad que sí? Sigue el otro slide, no lo voy a leer, pero lo tengo ahí de todos modos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ya sabemos, ¿verdad que sí? Que solamente se le puede adorar al verdadero Dios, al único Dios. Entonces, la pregunta es, ¿entonces se podrá adorar a Jesús? Bueno, si crees que es Dios, ¿verdad? Solamente a Dios se le puede adorar. El mandamiento está bien claro, solamente a Dios se le puede adorar. Entonces, para que nosotros podamos decir sí se le puede adorar a Jesús, entonces Jesús tiene que ser Dios. ¿Que sí? Tiene que ser Dios y uno puede adorarlo. Ahora vamos a ver en la Escritura si podemos encontrar entonces evidencias de que se le adoró a Dios. A Jesús, que sería lo mismo, pero está bien. Que se le adoró a Jesús, ¿verdad que sí? Y que Jesús lo aceptó. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Mateo 28, 9 dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué pasó? Abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora, si tú vas al versículo 10, 11, 12, vas a los otros capítulos, nunca vas a ver que aparece que Jesús le dijo, no me adores, que yo soy como tú. Yo soy hombre igual como tú. Ahora, Jesús se hizo hombre, ¿verdad que sí? Pero Jesús nunca dejó de ser Dios. Por eso es que nosotros vemos que aquí, que aunque en Éxodo está diciendo que no solamente se le puede adorar a Dios, estamos viendo que Jesús recibió la adoración. ¿Verdad que sí? Porque Jesús es Dios. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Volvemos a Hebreos, donde el Padre mismo le llama Dios a Jesús. ¿Ok? Hebreos 1, 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿quién es el primogénito? Jesús. En el mundo dice, ¿qué le está diciendo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente a Dios se le adora. Y estamos viendo aquí que el Padre le pide a los ángeles que adoren a Jesús. Si solamente a Dios se le adora, ¿qué hace entonces el Padre pidiendo a los ángeles que adoren a Jesús? Porque Jesús es Dios. Por eso que más abajo entonces en el versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Está claro, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Ok? Vamos a ver algo rapidito para que entendamos esto. Que si Jesús no se le pudiese adorar, se supone que Jesús entonces diga, mira, no me adores. Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Dice el 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién es el que está hablando? El que está escribiendo esta parte es quien, Juan, ¿verdad que sí? Y Juan está recibiendo, ¿verdad? Bueno, a través de todo el libro, está recibiendo visiones del mismo Jesús, del ángel, todo lo que está pasando. Pero entonces aquí sucede algo. Él dice, estas son palabras verdaderas de Dios. Y después dice, yo me postré a sus pies. ¿A los pies de quién? De un ángel. Juan se postra a los pies de un ángel. ¿Para qué? Sí, la palabra es tan clara, ¿la están viendo ahí? No fue que se postró y ya y se cayó porque la visión fue muy fuerte. Dice, para adorarle.
al ángel. Entonces, ¿qué dice? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Clarito, clarito. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Vieron qué clarito? Ahora, si Jesús no es Dios, se supone que él diga, María, ¿verdad? Y las mujeres, no me adoren. Tomás, no te atrevas a adorarme porque solamente se le puede adorar a Dios. Pero él recibió esa adoración porque él es Dios. ¿Están viendo? Por eso que, como le dije en Hebreos, también Dios, el Padre, le dice Dios al Hijo, porque ellos son Dios. Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Ok, la Biblia nos dice, ¿verdad? En Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Otro puntito aquí para contestar, ¿es Jesús Dios? Ok, ahora, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿quién es ese Dios que creó todo? Ok, vamos a Juan. Creo que ahora sí que vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y aquí mismo lo dice, y el verbo era Dios. So, estamos viendo el verbo era con Dios. Está hablando del Padre, ¿verdad? El verbo con el Padre. Lo vemos clarito. Y el verbo era Dios. ¿Ok? ¿Lo ven conmigo? Ok. Este era en el principio con Dios. Está hablando del verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él de lo que ha sido hecho fue, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos viendo entonces que cuando habla de que en el principio creó Dios, está incluyendo a Jesús. ¿Por qué digo incluyendo y no solamente Jesús? Porque dice Elohim. Entonces el Padre también tiene que ver algo con la creación, ¿verdad que sí? Claro, estaba el Padre y estaba el Hijo. Y estaba el Espíritu Santo. Ahora, el versículo, yo no lo veo ahí, pero el versículo 4, para asegurarnos, para confirmar simplemente de que también está hablando, que está diciendo que Jesús es el verbo. En el versículo 4, yo creo que le sigue. Juan capítulo 1. Solamente quiero aclarar esa parte porque algunos no entienden a veces que el verbo es Jesús. Simplemente para aclararlo. Dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Sigue hablando de quién, de Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después dice, vamos a ver en qué versículo es. Yo creo que es el 14, sí, el 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo fue hecho carne. Dios hecho carne, Emmanuel. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad que sí? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ahora, también podemos ver en Isaías 43. Estoy dando citas por ahí para abajo porque son importantes que la tengamos. Si la están escribiendo, pues sería bueno para que cuando quieran presentar este tema a alguien que tenga duda, pues lo tengan ahí, ¿verdad? Isaías 43, 11 nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces estamos viendo que Jehová es ¿qué? El Salvador, ¿verdad que sí? El Salvador, ¿ok? ¿Lo vieron ahí, verdad? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Jehová es el Salvador. Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Estamos viendo entonces que a Jesús, ¿verdad? El Salvador del mundo, Isaías lo llama ¿qué? Jehová. ¿Lo vieron? Espero que lo hayan visto. Allá dice que Jehová es el Salvador. Y aquí dice que Jesús es el Salvador. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sigue? Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Jehová, ¿verdad? Es Jesús. Jesús es Jehová. Vamos a seguir. Judas 25. Le voy a dar al PowerPoint, pero yo no, ok. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces Dios, ¿verdad? Jesús es Dios, otra vez confirmado. Jehová, Jesús es Jehová. Ahora, ¿Jesús dijo alguna vez que él era igual a Dios? ¿Igual al Padre? Juan 5,
versículos 17 al 28. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, ¿qué otra razón querían matarlo? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendían perfectamente lo que le estaba diciendo. Cuando él decía que él, el Padre, Dios era el Padre de él estaba poniéndose al mismo nivel de Dios el Padre. ¿Y es correcto que lo hiciera? Claro que sí, porque él es Dios. Sí, dice, haciéndose igual a Dios, único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dale al próximo slide, por favor. ¿Ok? Y Juan 14, yo no lo veo ahí, espérate. Ok, sí, Juan 10, 30 al 31, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo igual a Dios, ¿verdad que sí? Al Padre. Está diciendo ahí mismo claramente, el Padre y yo somos uno. ¿Ok? Otra prueba más. Ahora, Juan 14, 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estamos viendo que él se está poniendo al mismo nivel que el Padre, ¿verdad que sí? Eso es lo que estamos viendo en esta cita. Él mismo está diciendo que yo soy igual al Padre, ¿ok? Ahora, en Juan 17, 5, nos dice también que Jesús siempre existió. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tremendo, ¿verdad que sí? Estamos viendo que Jesús siempre existió, porque Jesús es Dios. ¿Ok? Eso quedó claro, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos tiempo para entonces repasar algunas cositas que yo quisiera repasar antes de entonces entrar en la otra parte. Vamos entonces a entrar a el Espíritu Santo. Ahora, de los tres, el Padre no se cuestiona, ¿verdad que no? Él es Dios. Él es Dios. No se cuestiona. Por lo menos en la mayoría, ¿verdad?, de las iglesias pues protestantes, yo podría decir en todas, no se cuestiona que si Jehová es Jehová. Tú sabes, siempre no hay ninguna pregunta con eso. Entonces ya aclaramos lo de Jesús, porque algunas sí tienen problemas con que si Jesús es Dios. ¿Ok? Y ahora, ¿qué ustedes creen del Espíritu Santo? Es Dios también. Pero no es uno de los temas más misteriosos que hay. Casi siempre, ¿verdad?, de los tres, ese es el más que la gente tiene en duda, que no entiende, no comprende, porque es medio abstracto, ¿verdad que sí? Por lo menos en Apocalipsis vemos que se describe cómo se ve Jesús, se describe el Padre, pero físicamente como una persona no podemos decir, bueno, que yo sepa, si ustedes lo han visto, pues tú sabes, puede ser que me equivoque, pero yo no he visto donde habla acerca del Espíritu Santo de tal forma como lo habla acerca de Jesús, o por lo menos físicamente, porque no podemos negar que la palabra habla del Espíritu Santo. No lo podemos negar. Por toda la Biblia lo podemos ver, ¿verdad que sí? Pero como una persona, ahí es cuando la gente tiene una dificultad, ¿verdad que sí? Vamos a ver por qué. Primero vamos a contestar la pregunta: ¿es el Espíritu Santo una persona? Algunos llegan a la conclusión de que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza, ¿verdad? Lo hemos escuchado por las siguientes citas bíblicas. Le voy a presentar algunas citas bíblicas que los hacen a ellos llegar a la conclusión de que es una fuerza y no una persona. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Se acuerdan de esa parte? Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Lo leí muy rápido, ¿entendieron lo que leí? A veces yo hablo muy rápido. Y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces, Entonces a veces, yo una vez que mi esposo y yo estábamos viendo algo y hubo un señor que comenzó a quemar una lección de la iglesia adventista, porque se trataba del Espíritu Santo. No sé si se acuerdan de esa lección del Espíritu Santo. A veces lo que sucede es que tenemos lecciones, ¿verdad?, que vuelven a repetirse. Entonces por lo menos en esa lección había una paloma y entonces
el Dios paloma, y lo tiró en el fuego, y o sea, una cosa bien tremenda, y todo lo que tenía, ¿verdad? Que el Espíritu Santo era Dios, lo quemaba en el fuego. Y yo me quedaba, wow, hasta el punto que nosotros podemos, ¿verdad?, llegar cuando no comprendemos. Y a veces no queremos, ¿verdad? No queremos comprender lo que está claro en la Biblia. Pero por eso hay confusión, porque llegan a esa conclusión de un extremo a otro, y dejan de creer que el Espíritu Santo hasta que existe. Otra cita, Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces Juan 7, 38, 39, como lo describe como un río, como agua, entonces dice, no puede ser una persona. No puede ser una persona, porque aquí lo está describiendo como ríos, ¿verdad? Como agua. Allá lo describió como una paloma. Entonces tiene que ser una fuerza. ¿Están entendiendo? Le estoy dando esta cita para que ustedes mismos vean de dónde. Porque, mira, hermanos, a veces las personas no sacan las cosas del aire. Son mismas citas de la Biblia que por alguna razón ellos llegan a esa conclusión o le enseñan de esa forma. Y dicen, tengo citas sólidas, tengo pruebas, tengo un fundamento porque la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia no se puede coger un versículo y ya se acabó, esta es una doctrina. ¿Verdad? Como dice en Isaías, un poquito aquí, un poquito allá. Y tiene que concordar y tiene que armonizar completa. Si esta cita no tiene sentido con esta cita, algo está pasando. Entonces hay que ver, ¿verdad?, qué es lo que realmente está diciendo. ¿Cómo? Exacto, no se puede sacar de contexto. Hay que mirar todo el picture, ¿verdad? Todo lo que está diciendo. Ok, a veces pues también se confunden y dicen, porque como en Juan 20, 22, Juan capítulo 20, versículo 22 dice que, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo, pues en este versículo se describe como un soplo, como un viento, entonces, tiene que ser una fuerza. Hechos 2, versículos 2 y 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Nuevamente como un viento, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces Marcos 1:8 habla de ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, estas son algunas de las citas que confunden, ¿verdad?, a veces a las personas y ellos llegan a la conclusión de que el Espíritu Santo no puede ser una persona, tiene que ser una fuerza o otras cosas más, ¿verdad?, que hay ideas por ahí. Si el Espíritu Santo es una persona, ¿cómo es que se puede manifestar de esas formas? ¿Tú sabes por qué hay un silencio ahora mismo? Porque nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos cómo es que se manifiesta de esa forma. And that's okay. Exacto. El punto es que puede. ¿Verdad que sí? Ok. Porque Dios es Dios. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos, así mismo yo lo puse, no sé, pero lo hace. ¿Cómo es posible que una persona, ¿verdad?, de la deidad se pueda manifestar? No sé, pero lo hace. Ahora, ¿cómo sabemos que es una persona? ¿Es una persona? Ok, ahí es donde tenemos que entrar. Tenemos que ver cómo la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es una persona, y después entonces dice que se manifiesta de esa forma, pues es Dios, se manifiesta de esa forma. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo sabemos que es una persona? Esto no lo tengo allá arriba, está bien. Ok, Efesios 4:30. Si quieren toda esta cita, me dejan saber después del culto, ok, porque yo tengo muchísimas. Se contrista, se entristece. Una fuerza no es inteligente, punto. Tú sabes, no es una cosa que tiene una mente y se puede entristecer, se puede enojar. No, pero una persona sí, ¿verdad que sí? Entonces dice Efesios 4:30, y no contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces se contrista, por eso sabemos que es una persona. Se enoja. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. O sea, el Espíritu Santo se enoja. Ama, Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Tiene mente. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe
Si sabes por qué conoce, porque entiende, porque tiene mente. ¿Están viendo qué tremendo? ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo habla. Estamos viendo las razones por las cuales sabemos que, ¿verdad? Entendemos que es una persona. Habla. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová. ¿Y quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué? Habla. ¿Verdad que sí? Es una persona. Hechos 8:29. Y el Espíritu habló a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y así sucesivamente, le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 versículos más que tengo, Hechos 10:19, Hechos 11:12, donde Hechos 13:2 y sigue sucesivamente, donde habla de que el Espíritu Santo habla. ¿Ok? Es una persona. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿El Espíritu qué? Dice. Hebreos 3:7-8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, tiene una voz, habla, tiene mente, se enoja. Entonces, es tremendo, está claro que es una persona. No endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Apocalipsis también, en el capítulo 2 hay varias citas, y en el capítulo 3 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se acuerdan de eso? Cada vez que habla de las iglesias, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 14:13, 22:17, hay muchísimas citas. Ahora, ¿se le puede mentir? Hechos 5:3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Se acuerdan de esa situación, verdad que sí? Que él dijo que prometió un dinero, ¿verdad? Porque vendió su heredad y entonces se quedó con una cantidad y dijo, no, esto fue, y mintió. Tremendo. Se le puede mentir. Puede ser un testigo, el Espíritu Santo puede ser un testigo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Puede ser resistido. ¿Están viendo? Tú no puedes hacer esto con una fuerza. Tiene que ser una persona. Puede ser resistido. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo enseña. Juan 14:26. Lucas 12:12. El Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26. El Espíritu Santo guía. Mateo 4:1. Se le puede hablar en contra del Espíritu Santo. Mateo 12:32 dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra de ¿quién? Contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿El Espíritu Santo es una persona, sí o no? Claro que sí. Amén. Ahora, tengo como unos 15 minutos, a ver si lo puedo terminar. ¿Están bien? ¿Se puede terminar? Yo no sé, yo veo como que hay unos por ahí. Vamos a ver cuánto podemos terminar. Ok, ahora sabemos que es una persona y solamente le voy a dar 2 versículos para que podamos mirar. Y van a ir conmigo en la Biblia para entonces dejar esta otra parte para, si quieren se los puedo hasta sacar copia porque no me queda mucho, pero no me va a dar tiempo. El Espíritu Santo es una persona, pero ¿es el Espíritu Santo Dios? Vamos a ver lo que dice. Vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 4. Si pueden ir conmigo para que lo vean. Hechos, capítulo 5, versículo 4. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Hablando de la misma situación, ¿verdad que sí? Que dice en el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí Pablo está diciendo, ¿verdad que sí? ¿Es Pablo? No me estoy confundiendo, ¿es Pablo o es Pedro? Pedro,
está diciendo que le mentiste al Espíritu Santo, entonces en el versículo 4 dice, no le has mentido a hombres, sino le has mentido a Dios. Él mismo está llamando al Espíritu Santo Dios, ¿verdad que sí? Ahora vamos a Jeremías y vamos a terminar con estos dos versículos. Jeremías 31, capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías 31, versículos 33 al 34. Ahora, velen bien, por eso que les dije que abrieran las Biblias, porque vamos a tener que comparar, hacer unas comparaciones con dos citas. Algunas son en Jeremías y algunas son en Hebreos, ¿ok? Jeremías 31, versículo 33 al 34. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuchen bien. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, vamos a la cita de Hebreos. Espero que hayan escuchado bien esa, porque ahora vamos a Hebreos 10, capítulo 10, versículo 15 al 17. Y dice, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Y miren qué interesante, porque allá le dice que es Jehová el que dijo esto. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿dónde? En Jeremías 31, lo que acabamos de leer, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Estamos viendo que el Jehová, ¿verdad?, que está hablando en Jeremías, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, nada, hasta ahí vamos a dejarlo. Yo creo que la palabra de Dios es bastante clara, ¿verdad?, en cuestiones de lo que la deidad del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, esta doctrina maravillosa de quién es Dios. Y seguiremos estudiando porque, hermanos, tú sabes, mientras nos estemos acercando más al fin, el enemigo va a seguir infiltrando, ¿verdad?, sus doctrinas falsas. Y interesante, porque la cita aquella que dice que las doctrinas de los demonios es lo que va a estar entrando, y está entrando. Y a menos que nosotros estemos aferrados, ¿verdad?, a la palabra de Dios, vamos a ser completamente confundidos. Y no se trata de que yo soy bien inteligente, entonces yo voy a ir aquí, voy a entender jamás vamos a entenderlo de la forma para que nosotros estemos preparados y sepamos qué es mentira y qué es verdad. Hermano, el enemigo sabe cómo hacerlo. O sea, a veces nosotros pensamos, eso va a ser fácil, si yo me sé esa doctrina de arriba para abajo, yo me sé la Biblia, me la he leído 50 veces, ¿verdad?, completa. Eso no es así. Acordémonos que hay cosas espirituales, son demonios espirituales, ¿verdad?, que están buscando confundir nuestra mente. Y si nosotros no estamos bien aferrados a la palabra de Dios, tener una relación bien cercana al Señor, vamos a ser confundidos. No pensemos que como hemos estado en la iglesia por 30, 40 años, lo que sea, ¿verdad?, tenemos un doctorado o lo que sea, o hemos estado siempre al frente predicando lo que sea, que no vamos a ser confundidos. Sin Cristo, sin su Espíritu Santo, no vamos a poder salir victoriosos al final. No vamos a poder salir de ese engaño, ¿verdad?, esos engaños que el enemigo tiene para enredarnos. ¿Están entendiendo cuán importante, verdad? Yo creo que por eso estamos aquí en esta mañana. Tenemos que estudiar la palabra de Dios de una forma más profunda para que no seamos engañados. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a entonces terminar con una oración. Espero que haya sido bendición este tema. Oremos. Padre nuestro y Padre bueno, gracias, Señor, porque sabemos que tú estuviste con nosotros en este día, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que tenemos una mente, Señor, finita, tú en tu gran misericordia nos das la sabiduría para comprender estas cosas. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a poder continuar esto aprendiendo y no solamente aprender, sino ponerlo en práctica. Tú sabes, Señor, los planes que tenemos. Tú sabes que tenemos en nuestro corazón el deseo de hacer la obra grande que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, cumplir con ella. Ayúdanos a organizar nuestra vida para poder entonces ponerte a ti como nuestro primer lugar, Señor. Gracias, Señor, por todo y bendice a los miembros que están aquí, Señor. Ayúdalos en la semana, dale fuerza y dale sabiduría y ayúdalos, Señor, a sacar ese tiempito para estar contigo. Gracias, Señor.
cuídanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Cuídense. Nos vemos.